termina el día viernes, si Dios así lo estima, y esperamos realmente que todos salgamos gozosos después de escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Voy a pedir, por favor, a mi hermano Alberto Córdoba, si es posible, que nos pueda guiar en esta oración de inicio para Sí. dar aquí al estudio. Amén, hermano. Ok, oremos. Una vez más, Señor, vamos delante de tu presencia, agradeciendo siempre lo que recibe de tu mano. Gracias, Señor, porque tenemos esta posibilidad de estar juntos. Gracias, Señor, porque podemos estar comunicados. Sabemos, Señor, las dificultades. Agradecemos los hermanos que ponen su entera voluntad, su entera disposición, y los que ponen el tiempo, Señor, de sus vidas, que es lo mejor escuchar de tu palabra. Te rogamos que estés esta tarde con el hermano Mark y que pueda él expresarse hacia nosotros con la clara voluntad de tu palabra, Señor. Te rogamos en especial por aquellos que están sufriendo necesidades. Sabemos, Señor, por esta enfermedad, también por la parte económica. Queremos, Señor, que tu mano sanadora, que te recuerde, Señor, de tu pueblo y que traigas refrigerio a todos aquellos que estén sufriendo, Señor, tanto en la enfermedad como en lo económico. Y queremos ser también instrumento en tus manos para llevar, Señor, a las personas el Evangelio, que sabemos, Señor, que podemos pasar por las peores de las tempestades, pero teniéndote a ti en nuestro corazón, podemos superarlas, Señor. Sabemos que tenemos siempre que sortear dificultades, pero siempre lo queremos hacer tomado de tu mano, Señor. Te rogamos por aquellos que no están en este momento junto a ti, que te han abandonado. Y sabemos, Señor, su posición. Te rogamos, Señor, que toque su corazón para que esté nuevamente junto a ti y con nosotros. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Alberto. Hermano Mark, si gusta, desmuta su micrófono y tiene su tiempo. Muchas gracias nuevamente y que Dios le bendiga, hermano. Adelante. Muchas gracias, hermano Oscar. Gracias a cada uno que nos acompaña en este momento. Agradezco mucho su interés en cosas espirituales. Si no se ha hecho todavía, voy a pedir la oportunidad de compartir la pantalla para poder ver en forma visual los puntos principales de este mensaje. Agradezco mucho la invitación a acompañarles en estos 3 días. Si Dios permite, mañana voy a presentar una lección basada en el libro Josué, capítulo 22, que tiene muchas aplicaciones entre hermanos en Cristo, diferentes actitudes buenas y malas que debemos o seguir o evitar. Y si Dios permite, el día viernes, un estudio del libro Ruth y lecciones sobre la providencia de Dios. Creo que todo será, como dice el hermano Oscar, de exhortación, de edificación, reprender, redarguir, exhortar, como Pablo dice a Timoteo. En esta noche también vamos a un pasaje poco común en el libro Números, en el Antiguo Testamento. En particular, estamos hablando de Números capítulo 9, los versículos 15 al 23, un texto que clama ser predicado en realidad, un pasaje que nos llama mucho nuestra atención. Números 9, del 15 al 23, donde vemos algo sobre la nube que guiaba al pueblo de Dios después que salieron de Egipto. De hecho, hay muchas referencias anteriores a esta nube que guiaba a Israel. Cuando primero salieron de Egipto, Éxodo 13, versículo 21 y en adelante, habla de esta nube. Poco más allá en el camino, con los egipcios por detrás y el mar rojo por delante, en Éxodo 14, vemos la nube otra vez. Y en Éxodo 40, el día que el tabernáculo fue dedicado, vemos la nube. Pero aquí en Números 9
Moisés aprovecha la oportunidad de registrar una explicación más amplia de este fenómeno. De todas las veces, ese es el texto que elabora más el asunto, y quisiera que leyéramos juntamente el texto y luego volveremos a ver algunas lecciones prácticas. Entonces, estoy en el libro Números, capítulo 9, empezando el versículo 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, un mes, un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Lo que es fuera de común aquí es la repetición, ¿verdad? Los versículos 17 y 18 que leímos parecen decirnos lo suficiente, pero Moisés no se para con esto. En los versículos 19 al 20, él menciona que la duración del tiempo no importaba. Y el versículo 21 menciona que la hora del día no importaba. Que era conveniente o no partir, no importaba. Y luego los versículos 22 al 23 otra vez enfatizan el hecho de que la duración de tiempo no importaba. Y aquí la mención específica de día, mes, año, para recalcar la idea. No importaba cuánto tiempo estaba la nube. No partían si la nube no se movía. Y al leer esto y toda la repetición, uno se da cuenta de que Moisés no quiere que perdiéramos el punto. Era importante seguir la nube que guiaba, a pesar de la inconveniencia, la duración de tiempo, etcétera, etcétera. Es como si Moisés estuviera anticipando que el hombre sería tentado moverse cuando la nube estaba parada o pararse cuando la nube se movía. Y la verdad, hermanos y amigos, es que estamos estudiando esto porque las circunstancias del discípulo de hoy tienen muchos paralelos en la situación de Israel y la nube. Como Israel era el pueblo elegido de Dios en aquel tiempo, así es el cristiano de hoy. 1 de Pedro capítulo 2, los versículos 4 al 10, donde Pedro habla del linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, aplicándolo a la iglesia. Israel fue rescatado de la servidumbre en Egipto y el cristiano es rescatado de la servidumbre del pecado, Romanos capítulo 6. Israel partía para la tierra prometida, que fluía leche y miel.
y el cristiano también busque su tierra, pero una celestial. Hebreos 4 del 9 al 11 y otros pasajes. Pero los israelitas tuvieron que pasar por el desierto primero como peregrinos y extranjeros antes de llegar a la tierra prometida, y así también el cristiano de hoy. Es el apóstol Pedro en muchos lugares, como 1 de Pedro 2, 11 y en adelante, que habla del cristiano como peregrino acá en este mundo, mientras su ciudadanía verdadera, la celestial, está allá, más allá en el cielo. Ahora, algo curioso se nos ocurre aquí. ¿No podía el Dios quien partió el Mar Rojo, no podía este Dios simplemente meter a los israelitas de una vez en la tierra prometida? ¿Se le hubiera hecho demasiado difícil al Dios que trajo las 10 plagas sobre Egipto llevar a los israelitas en alas de ángeles, por ejemplo, y ponerlos sin peligro en Canaán? ¿Por qué llevarlos por el desierto? Bueno, no creemos que esto era por accidente. Había propósito en esto. El desierto era un lugar de entrenamiento, de disciplina y de prueba. Dios puso a los israelitas en circunstancias precisamente como estas, donde serían obligados a confiar en Él para todo, para el agua, para la comida, para la protección de los elementos y de sus enemigos, para la dirección en el desierto. Iban a tener que confiarse en Dios para todo esto. En cuanto a la dirección, Israel fue guiado por la nube de Dios. Y Dios guía a su pueblo de hoy. Y una palabra sobre cómo lo hace antes de volver a la nube en unos momentos. ¿Cómo guía Dios a su pueblo hoy? Bueno, por su palabra, como usted ya está pensando. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una muy buena figura para decirnos que Dios nos dirige hoy por su palabra. Ahora, Dios también puede usar las circunstancias para obligarnos a dependernos de Él y prestar más atención a su palabra. Y esto llamamos la providencia, cuando Él emplea las circunstancias de esta forma. Aún con su pueblo en el antiguo pacto, Deuteronomio 8:3, te afligió, dice Moisés años después, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Con qué fin? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios empleaba las circunstancias para hacer ver a los israelitas que ellos necesitaban prestar atención a lo que salía de su boca. Segunda a los Corintios, capítulo 1, empezando el versículo 8, el apóstol Pablo nos dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, nótese, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios puede manejar las circunstancias para obligarnos a confiarnos en Él, prestar atención a lo que sale de su boca. Ahora una palabra de advertencia. La providencia y las circunstancias solas no son un indicador seguro de la dirección que Dios quiere darnos. Y hay ejemplos de esto en la palabra de Dios. Los hombres de David concluyeron en 1 Samuel 24, versículo 4, concluyeron de las circunstancias que Jehová quería que ellos mataran a Saúl.
Cuando David y sus hombres anduvieron huyendo de Saúl, Saúl quería matarle, estuvieron en una cueva y los hombres de David dicen, mira cómo Jehová te ha entregado en tu mano. Pero David no lo permitió porque no tuvo tal revelación de Dios. La circunstancia sí. Pintaba un buen cuadro de cómo será posible que el mismo rey entra en la cueva, nosotros ya estamos aquí adentro y él no se da cuenta a espalda de... Fácilmente podemos eliminarlo. Todo está diciendo sí, sí. Pero David dice, revelación no tenemos, circunstancias tal vez. En 2 de Samuel 7, vemos que aún el profeta podía ser llevado a conclusiones erróneas por las circunstancias. David viene diciendo que quiere edificar un templo para Jehová y Natán primero aprobó el plan de David en esta construcción. Pero aquella misma noche Dios le revela a Natán que esta no era su voluntad. Aún la revelación puede ser entendida mal. En el último capítulo del relato del Evangelio según Juan, en Juan 21, versículo 22, vemos que Cristo habla claramente. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Luego en el siguiente versículo, vemos cómo los oyentes interpretaron mal. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Y hasta la fecha, muchos hermanos han estado leyendo la palabra de Jesús, escuchando la palabra de Jesús y luego interpretando mal. La solución siempre ha sido lo mismo, sean las circunstancias o sea una revelación que estamos leyendo, hay que volver a las palabras del Señor e investigar lo que dijo de verdad. La providencia tiene que ser interpretada a la luz de la revelación. Dios nos guíe por su palabra, aunque puede usar las circunstancias. Ahora, muchos quieren agregar una tercera manera, es decir, una morada milagrosa del Espíritu Santo en el cristiano que le dé alguna percepción intuitiva. Pero nunca ha sido el plan de Dios dar a cada individuo su propia revelación o percepción. El método de Dios siempre ha sido enviar profetas, apóstoles, predicadores y maestros para dar el consejo necesario. El papel del Espíritu Santo es bien enseñado en las Escrituras. Por ejemplo, Juan 16, 13, el Espíritu Santo nos reveló la verdad de Dios mediante los apóstoles, a quien fue prometido, quienes después hablaron esta voluntad o la escribieron para nosotros. 1 Corintios 2, del 12 al 13. Y es nuestra responsabilidad escuchar a los apóstoles, como dice Juan, 1 Juan 4, 6, y leer lo que ellos escribieron. 1 Juan 4, 6, nosotros, dice Juan, hablando por los apóstoles, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Escucharles o leer lo que escribieron, como dice Pablo en Efesios 3, del 3 al 4, que él escribió esta voluntad, leyendo lo cual podéis entender, dice Pablo. Ahora, con este fondo, vamos a volver a la nube y vamos a sacar algunas lecciones de Israel siguiendo la nube aquí en Números capítulo 9. Y la primera cosa que queremos notar es que es la nube que tenemos que seguir. La nube, por supuesto, representaba a Dios mismo y nosotros tenemos que seguir a Dios y hacemos este punto porque muchas veces se nos tienta a seguir a otras cosas.
empezando con uno mismo. Muchas veces se nos tienta a seguir a uno mismo, la intuición o el entendimiento propio. Pero en Proverbios capítulo 3, Dios en su palabra nos recuerda, en versículos 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. Jeremías reconocía esta tentación en el hombre y esta falla cuando escribió en Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Tenemos que seguir la nube, es decir, seguir a Dios, no nuestras ideas, no, como dice Disney en todas sus películas, siguiendo nuestro corazón, nuestra intuición. Tenemos que seguir a Jehová y Él nos está guiando mediante su palabra. También hay extranjeros que menciona Jesús en Juan capítulo 10, que podrían venir y tentarnos en seguirlos. Jesús en Juan 10, versículo 4 y 5, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Cristo, por supuesto, es este buen pastor cuya voz las ovejas conocen. Otros vienen, seres humanos, pintados de predicadores, de profetas, de diferentes cosas, pero son extranjeros, dice Cristo. La oveja conoce la voz verdadera del buen pastor. ¿Conoce usted la voz de Jesús? La va a conocer no porque en la noche durmiendo Cristo va a estar susurrando allí en el oído tuyo. Usted va a conocer la voz de Jesús por si diariamente está pasando tiempo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, leyendo estos relatos del Evangelio, donde ellos han escrito la voz de Jesucristo. Y dice Juan, con palabras más graves, en su segunda carta, versículos 9 al 10, segunda de Juan 9 y 10, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Este es el extranjero. Alguno que viene no trayendo la doctrina de Cristo. Y esto incluye a predicadores y otros hombres respetados. Por ejemplo, Pedro, en Gálatas capítulo 2, versículo 9, fue considerado una columna en la iglesia de Jerusalén. Pero Pablo dice en los versículos 11 al 12, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aún Bernabé. Pablo, como autor inspirado, emplea la palabra aún porque usted se acuerda quién era Bernabé. Era hombre bueno. Su sobrenombre significaba hijo de consolación. En el principio, él vendía propiedades y regalaba el dinero a los santos necesitados. Él fue enviado cuando establecía nuevas congregaciones para establecerles en su fe. Era buen hombre, pero aún Bernabé fue también arrastrado. Dejó de seguir la nube, dejó de seguir a Dios en ese momento y fue influenciado ¿por quién?
un hombre bueno, un predicador, un apóstol, Pedro. Y si Pedro es capaz de equivocarse y arrastrar a algunos, ¿cuál predicador entre nosotros o en la hermandad no será capaz de lo mismo? Por lo tanto, la lección de la nube para nosotros hoy, tenemos que siempre fijarnos en el Señor y estar constantemente volviendo a las Escrituras. Y no tan llevados por seres humanos, por muy buenos hermanos que sean. Y luego, una segunda lección que sacamos de este texto aquí es que tenemos que movernos cuando la nube se mueve. El texto bien hizo este punto, números 9:21, por ejemplo. O cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Y claro, podemos imaginarnos de algunos judíos que dijeran, ay, no, otra vez. Apenas llegamos aquí, Moisés, por favor, estoy cansado. Hace noche ya, por favor, tenemos que movernos otra vez. Muchas veces se les habría hecho más fácil simplemente quedarse. A lo mejor en un lugar oasis o lugar sombreado, por ejemplo, cuando estaban cómodos. Me pongo a pensar llegando a Elim, por ejemplo, en Éxodo 15:27, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y de repente se levanta la nube para irse, y algunos de ellos, no, quedémonos aquí. Y la lección para nosotros, la lección es que, como aquellos judíos llegando al oasis de Elim, nosotros tendemos a llegar a estar cómodos con nuestras vidas espirituales y queremos sentarnos y hacer poco o nada en el servicio del Señor. Y cuando hay una pandemia, siempre tratando de respetar las leyes y el sentido común de la transmisión de virus, ¿cuántos aprovechamos para no hacer nada en lo espiritual? Santiago dice en Santiago 4, versículo 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Jesús en Lucas 12, versículo 47 dijo, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hay muchísimos en el mundo y lamentablemente algunos en la iglesia que tienen este concepto de que con tal que no haga nada malo, no puedo meterme en problemas. Y nunca se les ocurre que pueden estar en problemas precisamente por no hacer nada. ¿Se acuerda del cuadro del juicio final que Jesús pinta en Mateo capítulo 25 para el fin del capítulo? Siempre me ha llamado la atención en esa escena de cómo será el juicio final, que los condenados son condenados al infierno no por la homosexualidad o por haber robado, por haber matado, por haber hecho pecados feos. Más bien los condenados de este texto son condenados por lo que no hicieron. Lean conmigo Mateo 25, empezando en el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso no quiere decir que uno no irá al infierno por mentir o robar o matar, etc. Pero Cristo acá está recalcando el pecado de la omisión. Omitir hacer lo que Dios manda es pecado y, como Cristo aclara aquí, puede condenarnos eternamente. Es como la nube levantándose para seguir adelante, pero el judío se queda en el campo. Yo no voy a moverme. Lucas capítulo 10, versículos 31, 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. En otras palabras, no hizo nada. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Y cuántas veces se nos presentan oportunidades en nuestra vida para ayudar a alguien y pasamos de largo? No hacemos nada. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Tenemos que hacer un compromiso fuerte con la voluntad de Dios. Tenemos que hacer una aplicación continua de la palabra de Dios a nuestras vidas diarias. Es decir, leer y pasar tiempo meditando las escrituras, no simplemente en la preparación de una clase bíblica, sino algo diario. Tenemos que enseñar esto a los hijos y tenemos que aplicar esto a nuestras decisiones diarias. Una mudanza de un pueblo a otro pueblo, un cambio de trabajo, un noviazgo, problemas en la familia o en la iglesia. ¿Qué dicen las escrituras? Y aplicarlo a nuestras decisiones. Hagamos lo que sabemos de las escrituras. En otras palabras, movernos cuando la palabra se mueve. Y luego, en Números capítulo 9, vemos una tercera lección, y es que tenemos que quedarnos cuando la nube se queda. Esto será obviamente la otra cara de la moneda. En Números 9:22, leemos, o si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Aunque podemos imaginarnos de algunos israelitas que después de un mes en el mismo lugar, comienzan a preguntarse, ¿qué pasa con esta nube? Ya no creo que vaya a moverse. ¿Sabe qué? Dios a lo mejor nos haya abandonado acá en el desierto para morir nomás. Si vamos a alcanzar la tierra prometida, hermanos, tendremos que irnos. Otros se hubieran opuesto. No creo que sea una buena idea. Siempre hemos esperado la nube en el pasado. No debemos partir solos. Y los primeros responden, ¿qué mal puede haber en pasar adelante? El Señor estará orgulloso de nosotros por manifestar alguna iniciativa. ¡Vámonos! Y hoy mucha gente propone cosas similares. Pues el Señor nos dijo que no. ¿Dónde dice la Biblia que es pecado tener un instrumento de música en el culto? ¿O dónde dice Dios que es malo tener una cocina en el local de la iglesia? ¿Dónde dice la Biblia que es pecado fumar? ¿Dónde dice la Biblia que es pecado bailar o jugar a apostar dinero, jugar la lotería, etcétera, etcétera?
Y hermanos y amigos, lo que estamos viendo del ejemplo de la nube es que no es asunto de ser prohibida la cosa, sino cuestión de tener permiso o autoridad para cierta adoración o actividad de la iglesia. En otras palabras, no debemos movernos cuando la nube se queda. Otra vez regresamos a 2 de Juan, versículo 9, que leímos anteriormente. 2 de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. La palabra griega que la Reina Valera aquí traduce extraviarse, cualquiera que se extravía, es una palabra griega que significa progresar. Significa ir adelante. ¿Y quién no quiere progresar? ¿Quién no quiere hacer progreso, verdad? Todo el mundo quiere hacer progreso hoy. ¿Hay algo malo en progresar? Bueno, en ciertos contextos, no, obviamente. Pero en cuanto a la nube, en cuanto a la doctrina de Cristo, cualquiera que hace progreso y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Así de sencillo. Haga su progreso en la tecnología, haga su progreso en acabar con la pobreza en el mundo, haga progreso en muchos lugares. Pero cualquiera que quiere progresar y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Perseverar en la doctrina de Cristo para el cristiano significa no moverse. Significa estar en un solo lugar cuando todo el mundo alrededor está haciendo su progreso, cuando todas las denominaciones y otras iglesias están progresando. Y el cristiano perseverando en la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, dice Juan en ese texto. Y por último, vemos de la nube que tenemos que seguir aun cuando todo parece salirnos mal. Recordándonos que la nube guiaba a los israelitas no por un parque, sino por un desierto, ¿verdad? Y siempre se les tentaba quejarse de falta de agua, falta de comida, cansancio, temperatura, condiciones y circunstancias, incomodidades. Y como usted se acuerda, solamente los que persistieron en seguir la nube alcanzaron la tierra prometida. Y hoy encontraremos muchas decepciones y problemas por seguir la palabra de Dios. Muchos hermanos han sido sobrepasados en asuntos de algún ascenso en el trabajo porque estos rehusaban hacer trampa, rehusaban mentir, rehusaban ajustar la regla al beneficio de la empresa, rehusaban hacer trabajo chueco, etc. Estaban siguiendo la palabra de Dios. Y el jefe les pasó por alto muchas veces. No les dio el ascenso que merecían. Muchos cristianos jóvenes han sido votados de equipos de deporte y de programas escolares porque estos pusieron al Señor primero y decidieron no faltar a una reunión de la iglesia. Iban a ver práctica del equipo de baloncesto, fútbol, que sea, pero es la misma hora y día de que se reúne la iglesia, escogen la iglesia fuera del equipo. La burla es común para estos que apoyan a Cristo. Puede venir el día en que todos tengamos que conocer la persecución física por causa del Evangelio. Usted, amigo y hermano, va a tener que decidirse seguir a la nube aun cuando se te hace difícil o tomar el camino más fácil, más amplio que lleva a la destrucción. Pero usted, amigo y hermano, puede confiar
en el Señor, aun cuando parece que todo le salga mal. Hebreos capítulo 12, empezando en el versículo 2, Hebreos 12 del 2 al 6, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo siguió la voluntad de Dios en un desierto, en un camino difícil. Y tenemos que considerarle, poner los ojos en él, seguir su ejemplo en esta cosa también, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pasando al versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios le ama y quiere lo mejor para usted. A lo mejor usted no lo verá hasta mucho más allá en la vida, pero usted sabe que siguiendo la nube, siguiendo la palabra de Dios, por muy difícil el camino hoy, hay fruto después. Entonces, concluimos diciendo que habremos de aprender esta lección cuando aprendamos a seguir la nube y no a uno mismo o a otros hombres. Cuando aprendamos a movernos, cuando se mueve la nube, y no ser culpables de los pecados de la omisión. Habremos de aprender esa lección cuando aprendamos a quedarnos cuando la nube se queda, practicando solamente lo que sea autorizado. Y cuando aprendamos a seguir, aun cuando las cosas no salen mal. ¿Y sabe qué? El discípulo que ha sido acostumbrado por la práctica diaria de seguir la nube, estará listo aquel día que la nube le guíe al otro lado del río Jordán, es decir, la muerte, a la tierra prometida, es decir, el cielo. Muchísimas gracias por su muy buena atención. Que Dios les bendiga. Gracias, mi hermano, por el estudio. Yo creo que está bastante claro. Vamos a terminar con una oración para luego dejar un lapsus de comentarios, preguntas, si es que existe, para poder aportar en torno a este estudio que hemos recibido esta noche. Voy a pedir a mi hermano Ángel, por favor.